Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Sí, que ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a arrancar la clase, ¿ya? A ver, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son sobreancho. Dice, sobreancho es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. O sea, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos un ancho de carril. ¿Está bien? Listo. Como como ustedes ven a este vehículo, le es imposible a veces mantenerse dentro de su carril en lo que son las curvas. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué es lo que pasa? Le vamos a dar un sobreancho, o sea, lo vamos a aumentar un poco más en la parte interior del carril, ¿ya? Entonces, a ver, seguimos leyendo, a ver qué nos dice. A ver. Mira, es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curva. Mayormente el sobreancho se da siempre en los tramos en curva. Ya no se va a dar también te dan en lo que es, bueno, mayormente se da en lo que son curvas, ¿está bien? Listo. A ver. La necesidad de proporcionar, dice, la necesidad de proporcionar sobreancho en una calzada se debe a la extensión de la trayectoria de los vehículos, ¿ya? Y a la mayor dificultad en mantener el vehículo dentro del carril en tramos curvos. O sea, tú le creas un sobreancho porque es difícil mantener el vehículo dentro del carril en tramos curvos, ¿me entiendes? Acá, por ejemplo, como no lo puedes mantener en el carro dentro de su carril, cuando es una curva, no lo podemos mantener el carro dentro del carril. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aumentar el ancho del carril. Ya no va a ir hasta acá, sino tal vez va a ir hasta acá. ¿Ya? Esto no quiere decir
que la berma, usted sabe que de acá el carril termina acá, ¿sí o no? Y acá debe haber una berma, ¿no? Lo necesario. Entonces, no significa que la berma te lo vas a, o sea, la berma lo vas a, como si fuese un sobreancho, lo vas a ocupar. No significa eso. Sino, es que tienes que respetar, o sea, tienes que hacer el diseño de tu carril, a la vez aumentarle el sobreancho y a la vez ponerle también la berma, ¿no? Cuando es una carretera de primera, segunda, tercera categoría. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de esto, sobre anchos. ¿Ya? Entonces, a ver, acá dice, en curvas de radio pequeño, por ejemplo, lo que son trochas carrozables y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan habitualmente por la carretera, esta debe tener un sobreancho con el objeto de asegurar espacios libres adecuados, holguras, entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales. ¿Ya? O sea, a ver, acá primero, vamos a hablar de acá. Ya, mira muchachos, acá viene un carro que va en esta dirección, ¿está bien? Va en esta dirección. Acá va otro carro que va en esta dirección. Entonces, ¿qué te dice? Tienes que mantener una holgura, o sea, tienes que mantener una distancia con respecto al eje central, o sea, al eje de la carretera. Debe haber un espacio. Entonces, tú vas a hacer tu diseño con el tipo de vehículo, con esta longitud del vehículo que tengas. ¿Está bien? Y con este ancho que tú tengas acá. Esos dos datos vamos a necesitar. ¿Ya? Listo. Pero vamos a usar una tabla y de acuerdo a eso nada más, eso ya está ya sobredimensionado. Entonces, mira, cuando hablamos de sobreancho, hablamos que debe existir un espacio entre el eje central de la carretera y, y la parte posterior del carro, ¿me entiendes? O sea, debe haber un espacio, por más que esté curveando, siempre debe haber un espacio entre el eje central y esto es lo que vamos a hablar ahora. Otro, a ver, entre vehículos que se cruzan en calzadas dirección o que se adelantan en calzadas unidireccionales. A ver, mira, dicen entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales, ¿ya? Y entre los vehículos y los bordes de las calzadas. Debe haber un espacio entre el vehículo y el borde de la calzada. O sea, debe haber un espacio acá. Primero, este vehículo tiene que mantenerse a un espacio del eje. Para eso se deja un sobreancho. Segundo, suponiendo que este vehículo esté por acá, así. Este vehículo tiene que tener acá este vehículo tiene que tener acá otro sobreancho con respecto a la vermo. O sea, debe dejar un espacio acá y acá. A ver, ¿me entienden muchachos? A ver, tal vez para mejorar la explicación. A ver, mira. Acá tenemos
el vehículo, suponiendo que tengamos acá este vehículo, ¿está bien? Ya listo. A nosotros hablar de sobreancho, hablamos de que debe haber un espacio entre este eje central y este vehículo, ¿ya? Debe haber un espacio. Así como de este vehículo, de esta parte que está acá, también con respecto a este lado debe haber un espacio, ¿ya? Entonces, el sobreancho, muchachos, mayormente en curva, como no podemos mantener el carro, ¿qué va a pasar? Tenemos que darle, la parte exterior no le vas a dar sobreancho, sino si el sobreancho tú le das, le tendrás que dar hacia la parte interior, o sea, lo vas a hacer un poco más grande a la carretera, ¿me entienden? Lo vas a hacer un poco más grande a la carretera, ¿ya? Listo. Entonces, el tema, cuando tú vas a sacar tu sobreancho, siempre lo vas a sacar hacia la parte interior de la carretera, no hacia la parte exterior, ¿eh? Hacia la parte exterior no, simplemente va a ser hacia la parte interior, ¿no? Ahora, por eso dice, en curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan habitualmente por la carretera, este debe tener un sobreancho con objeto de asegurar espacios libres adecuados entre vehículos que se cruzan. Ahora, ¿para qué estás generando esto? Porque si va a pasar por acá otro vehículo, si va a pasar por acá por su costado otro vehículo, también tiene que haber un espacio con respecto al eje central de la carretera, ¿me entiendes? Y un espacio con respecto a la parte del radio exterior, ¿ya? ¿Me entendieron, muchachos? A ver. Acá tenemos un vehículo que está yendo en esta dirección y otro vehículo que está yendo en esta dirección. Entonces, nosotros necesitamos realizar este sobreancho, ¿ya? Listo. A ver. Mira, el sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al describir la curva más las holguras teóricas adoptadas. Valores medios. Mira, el sobreancho no podrá darse a costa de una disminución del ancho de la berma. O sea, ya les he dicho, el sobreancho que se va a dar siempre se va a dar para la parte interior de la curva. No se va a dar para la parte exterior, ¿me entiendes? No se va a dar para la parte exterior. La parte exterior va a continuar igual. Acá tiene un radio y acá tiene otro radio, ¿no? Acá tiene, tal vez es el mismo radio, suponiendo es el mismo radio, ya. Cuando tú vas a hacer el sobreancho, no puedes aumentar acá, muchachos, ¿ya? Eso que les quede claro, o sea, no puedes aumentar acá afuera, no vas a hacer el sobreancho, no se puede. Lo que tienes que hacer el sobreancho es que si es acá, por ejemplo, tu carretera, si acá está tu carretera, suponiendo acá tu carretera, entonces vas a hacer su sobreancho, 50 centímetros, 60 centímetros, 80, de acuerdo a la velocidad de diseño, entonces le aumentarás un poco acá y simplemente quedará acá. Ahí tendrás que hacer tu sobreancho. ¿Ya? Entonces, eso quiero que les quede claro, muchachos. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? Si tú haces acá, si acá terminas, necesitas una berma, ¿no? La berma va a continuar normal. ¿Me entiendes? No porque lo hayas el sobreancho, lo hayas hecho acá, ya no vas a hacer la berma. No tiene nada que ver con eso, sino si has hecho hasta acá el sobreancho, igual tienes que ponerle la berma, muchachos. ¿Ya? Entonces, de eso se trata esto. A ver. Mira, vamos a hablar de lo que son las holguras teóricas en recta y en curva ensanchada, ¿ya? Consideradas para vehículos comerciales bueno, este de 260 de ancho, según ancho de calzada, pero bueno, a ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo acá, este es un carro demasiado grande, la longitud de este carro es demasiado grande, ¿me entiendes?
Y los carros que tienen más longitud, o sea, esta longitud, los carros que tienen más longitud, es difícil que den una curva. Entonces, por esa razón, es que no se pueden mantener en su carril. ¿Me entiendes? Sí o sí va a tener que salir de su carril, ¿no? Entonces, muchachos, ¿el sobreancho qué va a hacer? El sobreancho va a ser simplemente que en esta curva, por ejemplo, de acá, por ejemplo, acá, suponiendo que tenemos una curva, ya, listo. Entonces, en esta curva vas a ponerle un sobreancho, o sea, si está por acá, por ejemplo, acá, si hasta acá estaba normal, por ejemplo, estaba haciendo suponiendo con 3 y 3 serían 6 metros, suponiendo que está haciendo con 6 metros acá. A ver, está haciendo acá, por ejemplo, con 6 metros. Entonces, en este tramo, a partir de este punto, a este punto, ya no va a ser 6 metros, sino tal vez vas a aumentar hasta 6,60, suponiendo, ¿ya? Eso te lo va a decir de acuerdo a la velocidad de diseño, 6,60, suponiendo. Entonces, estos 60 centímetros es el sobreancho que tú le estás poniendo a esta curva, ¿ya? Listo. Entonces, eso quiero que me entiendan. Hoy día vamos a hablar de lo que es full sobreanchos, ¿ya? Mira, dice, ¿qué te dice? En recta, H1 es 0,5 metros. Mira esto, H1 viene a ser la holgura entre cada vehículo y el eje demarcado. A ver. H1 viene a ser esto, muchachos. De acá a acá. Esto es H1. ¿Ya? Esto es H1. Y esto es H2. ¿Ya? Es la holgura de la parte, cuando estás hablando en recta, estás hablando, cuando estás yendo en una tangente o en recta, esta holgura debe mantener el carro, ¿ya? Este H1. Entonces, este H1, por ejemplo, cuando tienes una calzada de 720, acá, por ejemplo, si esto mide, a ver, vamos a hacerlo con otro color. Suponiendo, de acá a acá, por ejemplo, mide 720. Ya. ¿Qué te dice? Si esto mide 720 en recta, debe ser H1 0,5. O sea, Falta esto ver. debe ser, esto debe ser 0,5. ¿Ya? ¿Qué más? H2 debe ser 0,4. O sea, esto que está acá debe ser 0,4. Esto debe ser 0,4 como mínimo. 0,4 como mínimo. ¿Ya? Eso es cuando tienes un tramo de 720. Otro, cuando tengas un tramo de 6 metros, a ver, cuando tengas, supuestamente esto de acá tengas que sea 6 metros. 6 metros. Ya. ¿Cuánto debe ser este valor? Vamos a ponerle acá, y con otro color vamos a ponerle para que no se... A ver, ¿con qué color? Ya, con este color suponiendo. A ver, debe ser 0,3. Este valor debe ser 0,3. Y si voy a ponerlo, por ejemplo, y este que está acá debe ser
A ver. Y este que está acá debe ser 0.1. ¿Ya? Así se interpreta esta tablita, muchachos. Entonces, ¿por qué dejas esto? Esto que estás dejando es un ensanche. ¿Ya? Esto es un ensanche. O sea, no, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, ¿no? No porque tenga esto que está acá, por ejemplo, tenga 2 metros, suponiendo. No porque tenga 2 metros, tú lo vas a poner totalmente pegado al eje, ¿sí o no? O sea, por acá vas a trazar el eje así. ¿Me entiendes? Lo vas a pegar totalmente el vehículo. El vehículo necesita siempre un sobreancho, ¿ya? Y de eso es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de lo que son sobreancho, muchachos. Entonces, el vehículo necesita un sobreancho. Como necesita un sobreancho, le vas a dar estos valores cuando estás en recta, ¿ya? Listo. Mira, mayormente trabajan, normalmente trabajan con un vehículo de 260, trabaja normalmente el reglamento, 260. Más 0.5, 3.1. Más 0.4, 3.5. O sea, más o menos que este ancho que está acá de carril debe ser más o menos 3.5 para que pueda transitar tranquilamente un vehículo. ¿Ya? Listo. Con esa teoría de lo que es en recta, vamos a hablar cuando es en curva. ¿Ya? Mira acá, 0.6. Vamos acá, por ejemplo, acá tienes una curva. Acá está un radio y así más o menos viene este de acá, este radio. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué te dice? H1 es, en curva es 0.6. O sea, de este eje que está acá, de esta llanta que está acá, al eje central es 0.6. Y el H2 sería, cuando esté en curva, sería 0.4. O sea, de este lado debe ser mínimo 0.4. A ver, muchachos, ¿hasta ahí me han entendido? ¿Algo? ¿Falta mucho? No sé. A ver, Está claro, Inge. estamos bacán, no hay problema. No hay Ya, problema. a ver, nuevamente, sino para que me entiendan un favor, ¿ya? Pues si no vamos a avanzar y no hay nada, ¿ya? Mira, estos valores que le estoy dando acá, muchachos, como en esta curva es difícil mantener al carro en tu carril, le vas a generar, en esta curva específicamente, aparte de lo que tienes acá, un valor, por ejemplo, tienes 6 metros, en esta curva vas a generar un sobreancho. O sea, ya no va a tener valor de 6 metros, sino va a tener más o menos, llegando hasta por acá, será, suponiendo que hasta acá tus 6 metros. Hasta acá debe tener más o menos unos 660. 660. Entonces, en acá, ¿qué estás pasando? Le estás dando un sobreancho. Le estás dando un sobreancho al esto. A toda la calzada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El sobreancho, mira, muchachos, nunca se da hacia la parte, el sobreancho nunca se da hacia la parte de afuera, muchachos. ¿Ya? El sobreancho siempre se va a dar hacia la parte interior. A ver. A ver. Mira, cuando hablan de sobreancho, tienen que hablar siempre, el sobreancho siempre va hacia la parte interior de la carretera, ¿ya? Esta es la parte
interior. ¿Ya? Esa es la parte interior. Esa es de la carretera y esta es la parte exterior. ¿Ya? Entonces, la primera regla es que el sobreancho siempre se va hacia la parte interior. O sea, normalmente acá entramos recto, suponiendo que sea 6 metros, pero en tu curva no vas a ponerle 6 metros. Vas a generarle un sobreancho. Ya no va a ser 6 metros, sino va a ser 6,60. O sea, vas a aumentarle un valor más. ¿Ya? Pero eso no significa... Mira, a ver acá, quiero que vean esto. Eso no significa, porque le he dado un valor, le voy a quitar la berma. No, no tiene nada que ver con la berma. O sea, simplemente tienes que aumentar siempre lo que es curvas. Siempre tienes que aumentar este sobreancho. ¿Me entiendes? En ese tramo, por ejemplo, puede ser 6 metros. Pero acá ya va a ser, suponiendo, 6,60. ¿Ya? Entonces, mira, date cuenta. Por acá está yendo la berma, ¿sí o no? La berma no se le va a quitar. Por más que tú le hayas aumentado, no vas a quitarle la berma, ¿ya? Otros piensan que no, le voy a aumentar el sobreancho y le quito la berma. No, como te das cuenta, la berma siempre sigue ahí su valor. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, vamos a empezar a interpretar lo que es la tabla. Lo que son holguras. ¿Qué dice la tabla? A ver. La tabla dice bien claro, cuando estés trabajando en tramos rectos, usa este valor, 0.5 vale H1, H1 vale 0.5 y H2 vale 0.4. ¿Me entiendes? H1 y H2. ¿A qué se refiere este valor? Este valor se refiere, si tú te vas acá, suponiendo que tengas un ancho de calzada, suponiendo que tengas de más o menos, suponiendo nada más, de 6 metros, ¿ya? No, de 7,20, suponiendo, 7,20. Ya, 7,2, ¿ya? Listo. Entonces, H1, muchachos, es de acá, mira. Es esta holgura que está acá. H1 es esto. H1. Y esto es H2. ¿Ya? Entonces, en base a estos dos valores, también le estás dando un sobreancho a los tramos rectos. Entonces, ¿cuánto es un sobreancho a los tramos rectos? Cuando tienes en calzadas de 7,20, H1 vale ¿cuánto? 0.5 y H2 vale 0.4. O sea, este de acá vale 0.5 y este que está acá vale 0.4. ¿Ya? Mira, mayormente trabajan con vehículos de ancho de 260. El reglamento más o menos trabaja con anchos de 260. Ya, si esto que está acá, muchachos, vale 7.2, significa que la mitad sería más o menos, ¿cuánto sería? 3.60, ¿sí o no? 3.60. Mira, date cuenta, 2.60 más 0.5, 3.1 más 0.4, 3.5. Más o menos, esos son los valores que maneja. ¿Ya? Esos son los valores que maneja. Otro, vamos a hablar, por ejemplo, el H1 y el H2 en curva.
Acá tienes un vehículo en curva. Ya, listo. ¿Cuál sería H1? De acá a acá, ¿sí o no? A partir de la llanta al eje. H1. Y H2 a partir de la otra llanta hacia el eje exterior. ¿Ya? Entonces, muchachos, mira. ¿Cuántos son los valores que tú le vas a dar? Acá está. En recta y en curva. En curva, ¿cuánto es? 0.6 y 0.4. A ver. Esto vale 0.6 y esto vale 0.4. Estos son los valores mínimos que se debe trabajar. Mira, normalmente trabajan con este ancho de vehículo de 220. Mayormente la norma trabaja con esto de acá como 220. No, 260, mejor dicho, 260. ¿Ya? Entonces, yo sé que los carros, una camioneta mide 1.90 o 1.80 y tal, ¿no? O 2 metros. Pero mayormente trabajamos con esto y siempre tiene que haber este valor de que está acá. Tiene que haber para que el carro pueda mantenerse en su carril. Ahora, en la curva, si en este tramo, por ejemplo, llevabas con 720, en esta curva ya no va a ser 720. Va a ser, por ejemplo, ya le vas a aumentar 60 centímetros, 40 centímetros, dependiendo de la velocidad de diseño que tú estás usando. ¿Ya? A ver, muchachos, hasta ahí. ¿Me entendieron? Ya, a ver. Entonces, este es el tema, muchachos, ¿ya? Cuando hablamos de sobreanchos, los sobreanchos se calculan, ¿ya? Se calculan. O también puedes usar simplemente la tabla, que son estos valorcitos, para poder hallar, ¿ya? Listo. Mira, con el fin de disponer de un alineamiento continuo en los bordes de la calzada, en los bordes, dice, en los bordes de la calzada, debe desarrollarse gradualmente a la entrada y salida de las curvas, a la entrada y salida de las curvas. En el caso de curvas circulares simples, por razones de apariencia, el sobreancho se debe desarrollar linealmente a lo largo del lado interno de la calzada. Ya, al lado del lado interno. Y eso es lo que hemos hablado ya. Siempre hacia la parte interior. ¿Ya? En la misma longitud utilizada para la transición del peralte. A ver. Vamos a hablar de esto acá. Mira. Mira, muchachos. Esto es principio de curva. Acá arranca tu curva. ¿Ya? Y esto que está acá es principio de tangencia. Acá termina tu curva. ¿Ya? Es principio de curva y principio de tangencia. Ya ahí termina tu curva. Inicia, termina. Ahora, esta parte que está acá, ¿cómo se llama? Se llama transición de curva. Lo que está acá se llama transición de curva. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla el sobreancho? El sobreancho arranca acá, en el transición, a partir de la transición de curva, acá. A partir de acá date cuenta, mira, normalmente la curva debería ser así. ¿No? Debería ser así, mira. Normalmente la curva debería haberse desarrollado así. Pero a partir de acá, de la transición de curva,
se va a empezar a desarrollar así. Entonces, este valor que está acá es el sobreancho. Ya, es el sobreancho. Este es el sobreancho que tú vas a dejar. ¿Ya? Listo. Llegando a tener un máximo en la parte central. ¿Me entiendes? Va a llegar a tener un máximo en la parte central. ¿Ya? Y esto, mira, date cuenta. Si esto, por ejemplo, medía, en tramo recto medía, por ejemplo, 6 metros. En este tramo ya no va a medir 6 metros, date cuenta, mira. Va a llegar más o menos, suponiendo más o menos, 6,60. Este sobreancho que tú le das, muchacho, depende bastante de la velocidad de diseño que tú estás poniendo y de esto que está acá, del radio de esta curva que está acá. De este radio de curva depende bastante. Ya les explicaré más adelante ya. A ver. Nuevamente, tal vez para los que no me han entendido, ¿ya? Listo. Y los que me han entendido ya no hay problema. Pueden hacer algunas preguntas. ¿Ya? A ver. Tú eres topógrafo. Tú eres topógrafo, por ejemplo, ¿no? Ya. Vas a estar en una carretera, ¿no? Y ya les voy, mira, en toda curva que ustedes trabajen, en toda curva, siempre van a desarrollar un sobreancho. Es normal, no hay problema ahí. Entonces, como topógrafo primero, la pregunta sería, ¿dónde empieza el sobreancho? A ver, ¿dónde empieza el sobreancho? Porque no entendí más o menos. A ver. ¿En la curva de transición? En la curva de transición, muchachos. ¿Ya? Ahí empieza. Acá empieza. Acá tiene que arrancar. Acá arrancas con un valor 0 y poco a poco vas llegando hasta que tengas un máximo en este punto. ¿Ya? Una pregunta. Listo. Dime. En el tema del peralte, ¿el peralte más o menos nace en el PC o antes del PC? Ya. Mira. El peralte también nace acá. En la transición de curva. ¿Ya? Ya, y si supongamos que es una curva circular simple, Ya, por nacería... eso. Ya, ¿Está bien? sí. Ya, listo. Ya. Esto es una curva circular simple. ¿Ya? Listo. A ver, nuevamente, para los que no me han entendido tal vez, ¿ya? Nuevamente vamos a repetir y vamos a avanzar algunos cosas. Listo. A ver. Mira. Este es un tramo recto. Suponiendo 6 metros. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que el sobreancho siempre nace acá, en la transición de curva. ¿Ya? Siempre van a ser acá. Dense cuenta acá, mira, la carretera normalmente es con 6 metros se mantiene acá, mira. Se mantiene acá, todo este lado, ¿no? Se mantiene acá. Ahora, cuando tú le generas el sobreancho, ya no va a ser por ahí, sino va a arrancar acá. Va a empezar a cambiar acá. ¿Me entiendes? Entonces ya no va a ser 6 metros acá, sino va a ser, suponiendo nada más 6,60. 6,60, ¿no? Entonces, acá, esto que está acá se llama principio de curva. Y esto que está acá
se llama principio de tangencia. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto se llama curva de transición y esto que está acá se llama curva de transición. Entonces, siempre el sobreancho van a ser en la curva de transición. ¿Ya? Siempre van a ser acá en la curva de transición. Entonces, eso tenemos que entenderlo para poder seguir desarrollando algunos temas. ¿Ya? Listo. Mira, normalmente la longitud para desarrollar el sobreancho será de 40 metros. Normalmente. Si la curva de transición es mayor o igual que 40 metros. El inicio de la transición se ubicará 40 metros antes del principio de la curva circular. Si la curva de transición es menor de 40 metros. A ver. Acá hay un tema, muchachos, mira. A ver. Acá, por ejemplo. ¿Qué tal si esta curva de transición dice, mayormente para que hagas tu trabajo de sobreancho, mayormente necesitas que la curva de transición tenga más o menos 40 metros. Entonces, esta longitud o esta curva de transición, te dicen, ¿no? ¿Qué pasa si esta curva de transición solamente tiene 20 metros? No tiene los 40 metros que te está pidiendo. Entonces puede arrancar en estos 20 metros de acá. ¿Ya? Las curvas de transición, muchachos, para velocidad de esta longitud de curva de transición que hemos hablado ayer, creo, no, antes de ayer. ¿Cuánto era para una velocidad de 30 kilómetros por hora? La longitud mínima creo que era 30 metros, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, muchachos, la curva de transición es muy poco probable que no tenga los 40 metros, ¿ya? Es muy poco probable que no tenga los 40 metros. Entonces, en ese caso, si es que no tiene los 40 metros de longitud, entonces tienes que aumentarla, tienes que empezar un poco más acá ya. Que en longitud, esto que está acá es el principio de curva, muchachos, ¿ya? Entonces, de eso te está hablando el reglamento. Para que tú hagas tu desarrollo de esto, para que hagas tu desarrollo de tu sobreancho acá, esto que estás viendo acá, más o menos necesitas la longitud en la curva de transición de 40 metros. Ahí puedes hacer bien tu desarrollo de tu sobreancho, ¿ya? Y si es que esto, por ejemplo, solamente tiene 30, entonces tendrás que jalar acá 10 metros más. 10 metros más y acá vas a partir para hacer tu desarrollo de tu sobreancho, ¿ya? ¿Les quedó, muchachos? Ya, a ver, continuamos. Mira, otra cosa que me estoy olvidando acá, mira. El sobreancho, muchachos, es esto. Es esto que están viendo acá. ¿Ya? Y si se dan cuenta, la parte de afuera, mira, si esto tiene un radio de, suponiendo, de 40, la parte exterior no lo vas a mover. Siempre va a tener ese radio. Mira, trazas acá una longitud al centro y siempre va a tener 40. O sea, el sobreancho siempre vas a trabajarlo hacia la parte
interior de la curva. No vas a trabajarlo hacia la parte, como ve, mira, la parte exterior sigue siendo con el mismo radio. Radio 40, acá también será 40. Y en cualquier punto que tú tengas acá, no, acá será 40. Acá no. Acá será 40. ¿Ya? Porque esto que está acá es el principio de curva. Principio de curva y principio de tangente. ¿Ya? Listo. Y esto de acá es la curva de transición. Curva de transición y curva de transición. Entonces, quiero que me entiendan esto. El radio no se va a mover del principio de curva al principio de tangencia, no se va a mover. Siempre va a tener el mismo radio. ¿Ya? Listo. O sea, si acá pones 40, en todo este tramo se va a mantener, muchachos. Se va a mantener. ¿Ya? La única variación va a ser acá en la parte interior, nada más. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso. Listo. Entonces dice, ¿no? Se ha creado una formulita para sacar el sobreancho. ¿Está bien? O pueden usar la tablita que les he dado en antes. ¿Ya? Listo. Acá, por ejemplo, mira, de este punto a este punto y va a chocar en un radio. Esto se llama principio de curva y esto se llama principio de tangencia. Pero en este tramo no se va a desarrollar la curva. Mira, date cuenta, la curva está empezando acá, en la curva de transición. A partir de acá, que es la curva de transición, recién está empezando a desarrollarse el sobreancho. ¿Ya? Quiero que vean esto de acá. Recién se está empezando a desarrollar el sobreancho. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan lo normal es como topógrafo, no sé, no como ingeniero, no sé. Cuando ustedes vayan a una chamba, siempre así ya, hasta esta curva te van a decir. De frente, hasta esta curva que está acá, a ver. Entonces, tienes que manejar este parámetro, muchachos. No se te tiene que olvidar porque en toda curva siempre vas a poner un sobreancho. ¿Ya? Vas a poner siempre un sobreancho. Entonces, tienes que recordarte. ¿Desde dónde empezaba? Vas a empezar, no, desde el principio de curva. No, no es desde el principio de curva. ¿Me entiendes? Necesita inclusive, para que tú desarrolles tu sobreancho, necesitas una longitud mínima de 40 metros. ¿Ya? Entonces, da con lo que más o menos era con la velocidad de diseño. Cuando tú tenías una velocidad de diseño más o menos de 30 kilómetros por hora, velocidad de diseño más o menos de 30 kilómetros por hora, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Acá tenías una longitud mínima, creo que de 30 metros, entonces no alcanza. Entonces, 10 metros más acá tendré que desarrollarlo este principio. ¿Ya? Listo. Entonces, a eso se refiere la norma, muchachos. ¿Ya? Listo. Entonces, hemos hablado del espacio que tienes que dejar, el sobreancho. ¿Cuándo se da? Normalmente, como en una curva circular es difícil mantenerse el vehículo dentro de su carril, por eso le estás dando un sobreancho, ¿ya? Para eso le das un sobreancho. Y ese sobreancho tiene que ver con el eje de la carretera hacia la parte de acá, del vehículo, y del eje que viene acá hacia esta parte que está acá, ¿ya? A eso se refería H1 y H2. Acá también. Tiene que mantenerse dentro del... O sea, el carro tiene que mantenerse dentro de su carril. Por más que sea en curva, tiene que mantenerse dentro de su carril. Para eso están haciendo el diseño. Por eso se está haciendo un diseño. ¿Ya? Tienen que mantenerse. Entonces,
Básicamente acá el carro va a depender de esta longitud. Cuando tú hagas tu carretera vas a ponerle qué longitud le vas a dar. Pero mayormente esto que está acá ya viene con lo que es la demanda ya. ¿Cuántos vehículos vienen por día y qué tipo de vehículos van a pasar? Entonces, en base a eso, se le va a dar un sobreancho ya. ¿Ya? Listo. Aquí está. Yo le voy a dar el sobreancho en base al número de carriles, al radio de curvatura y a la velocidad de diseño. ¿Ya? Y esta L que viene a ser la distancia entre el eje posterior y la parte frontal. O sea, esto que está acá. Esto es L. Esta longitud que está acá. ¿Ya? En base a eso, desarrollas, con esta formulita desarrollas y le das un sobreancho a tu carretera. Listo. ¿Ya? Mira, el valor del sobreancho estará limitado para curvas de radio menor a lo indicado en la tabla 302.20. O sea, para velocidades menores a 80 kilómetros por hora. Entonces, mira, cuando yo tengo un radio de 25 metros, más o menos voy a tener un sobreancho de 0.86. Y cuando yo tengo una velocidad de diseño de 30, un radio de 30 metros, voy a tener un sobreancho de 83. Entonces, fíjate, muchachón. A ver, acá voy a hacer, por ejemplo, de este punto, este es el centro de un círculo. Cuando yo te digo radio 25, suponiendo será así, ¿ya? Cuando yo te digo acá radio 40, suponiendo que sea así, ¿ya? Y radio 50 será así. Entonces, a ver, entonces muchachos, cuando tú tengas, por ejemplo, mira, de acá a acá, por ejemplo, de acá a acá voy a hacer una curva, así, así, ¿ya? Listo. Con radio 50, suponiendo, ya listo. ¿Cuánto es con radio 50? 0.75. ¿Por qué disminuye el sobreancho? Porque esta curva es más transitable que esta curva que está acá, ¿sí o no? Que está acá de radio, por ejemplo, este es de 50, suponiendo, radio 50. Este es radio 40. Radio 40. Y esto que está acá es de radio 30. ¿Ya? Entonces, suponte que acá viene la curva y acá viene tu carretera. Suponiendo, ¿no? Viene acá así tu carretera y bueno, y luego va acá. Tu transición y por acá, ¿no? Listo. Mira, para un vehículo, mientras más radio tiene la carretera, es más fácil de movilizarse. ¿Ya? Es más fácil. ¿Por qué? Porque este radio hace que el vehículo se mantenga en su carril. En cambio, cuando tú tienes una curva de este tamañito, tienes acá un radio acá, suponiendo que venga por acá la carretera, así, suponiendo nada más. Viene por acá el carro, gira y hacer este giro le es incómodo. Como le es incómodo, tienes que aumentarle el sobreancho, ¿ya? El sobreancho. Entonces, ¿de qué depende el sobreancho? Depende del radio que tú le estás poniendo, ¿ya? Entonces, tienen que manejar este parámetro. Si yo tengo un radio de, por ejemplo, si tengo una velocidad de diseño de 30, suponiendo, velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, entonces debo tener un radio de 30 más o menos, ¿no? Debo tener un sobreancho de
83. ¿Ya? Para que tengan más o menos una idea. Y cuando yo tengo un radio mayor, por ejemplo, tengo un radio de 50, radio de 50, debo tener un sobreancho de 0.75. ¿Ya? Que quiere decir 75 centímetros. ¿Ya? El otro es 83 centímetros. Listo. Entonces, quiero que le quede claro, muchachos, cuando tengan mayor radio, es mejor para que el vehículo pueda transitar. O sea, mientras más radio tienes, por ejemplo, tienes radios de 100, 120, algo así, no necesitas mucho, por ejemplo, date cuenta acá, por ejemplo, mira, para un radio de 120, por ejemplo, no necesitas mucho sobreancho. ¿Por qué? Porque el radio de la carretera hace que tranquilamente ese vehículo no se salga de su carril. Cuando tienes este radio que está acá, que es demasiado pequeño, hacer un giro de esos es un poco peligroso. ¿Ya? Listo. ¿Me entendieron, muchachos? A ver. Y a ver. A ver, nuevamente, ¿ya? Alguna cosa más. Algunos detallitos más. ¿Ya? Listo. A ver. El valor, muchachos. El valor del sobreancho en la carretera está muy relacionado al radio de esa carretera, ¿ya? Al radio de esa carretera. O sea, cuando yo tengo acá un radio de 30, 40, 50, va a depender de cuánto radio tengo para aumentarlo. O sea, cuando tengo un radio mínimo, tengo que ponerle más sobreancho. Y cuando tengo un radio máximo, tengo que ponerle menos sobreancho. ¿En función a qué está relacionado? En función al radio de la carretera. ¿Ya? Eso quiero que les quede claro, muchachos. O sea, cuando tengo menos radio, acá tengo este radio que está acá, de acá a acá. Cuando tengo menos radio, tengo que ponerle más sobreancho. Y cuando tengo más radio, por ejemplo, desde acá hasta acá, tengo que ponerle menos sobreancho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el radio le ayuda a que el vehículo se mantenga en su carril. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, estamos hablando para carreteras de 7 metros, 7.20 metros de ancho de calzada. ¿Ya? Listo. Mira, la forma, quiero que se den cuenta la forma como desarrolla el sobreancho. Acá no está, pero que lo vamos a poner, ¿ya? Para que no se olviden, ¿ya? A ver acá. Acá, acá. Esto es el principio de curva, y esto que está acá es el principio de tangencia. ¿Ya? A ver, desde acá. Esto que está acá es la transición de curva. ¿Ya? Esto que está acá es la transición de curva. Acá también tiene lo que está acá. Todo este tramo es la transición de curva. Listo. Esta es la transición de curva.
transición de curva. ¿Ya? Listo. Mira, la forma como desarrolla, date cuenta, la forma como desarrolla es la parte oscura. Arranca en un punto y empieza a desarrollar y llega a un máximo en el centro, ¿ya? Llega a un máximo en el centro de la curva y termina acá en la transición de curva, ¿ya? Listo. Entonces, quiero que entiendan esto. Esto que está acá es borde interior de la calzada, ¿ya? Y esto que está acá es borde exterior de la calzada. Entonces, el sobreancho siempre se va a desarrollar en el borde interior de la calzada, no en el borde exterior. Eso quiero que les quede, muchachos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes este tipo de curva? ¿Qué tipo de curva era esto? Era una curva en S. ¿Se acuerdan? Hemos visto un dibujo todavía. Era una curva en S. Mira. Acá debe estar su principio de curva y su principio de tangencia. Y hasta acá está la transición de curva. ¿Está bien? De este tramo a este tramo se le llamaba tangente, ¿no? Y tenía que tener una longitud mínima. ¿Está bien? Hemos visto también ese tema. Hemos hablado de tangente y debería tener una longitud mínima. ¿Ya? Entonces, hasta acá termina la transición de curva. De este tramo a este tramo se llama longitud de tangente. Y esta longitud de tangente dependía de la velocidad de diseño. ¿Ya? Listo. Como dependía de la velocidad de diseño, cuando hagas tu sobreancho, arrancas acá en transición de curva y avanzas a este punto y nuevamente cuando vas a tener acá, agarras la parte interior y nuevamente desarrollas tu sobreancho. ¿Ya? Listo. ¿No? Y esto era lo que estábamos viendo. Esto de acá es principio de curva. Esto es principio de tangencia. Y esto que está acá es la curva de transición. Ya, la curva de transición. Curva de transición. Listo. Bueno. Tienes tu longitud de curva, tu ancho normal y le vas a generar un sobreancho. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar, muchachos, de distancias de visibilidad. ¿Ya? Otro tema que vamos a hablar ahora es distancias de visibilidad. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna consulta? Nada, creo, ¿no? Ya, listo. A ver. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de distancia de visibilidad? A ver, mira, muchachos. Acá tenemos un vehículo. Entonces, este vehículo, como está yendo en curva, tiene que tener una distancia de visibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto que está acá hay un obstáculo? El vehículo no ve. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si viene por acá otro vehículo, se podrían encontrar acá en la curva, ¿no? Y se podrían rozar o podrían chocar. Entonces, tú necesitas esto en lo que, o sea, en la medida de lo posible necesitas que tener una distancia de visibilidad, o sea, necesitas una longitud que tú puedas ver para que puedas reaccionar ante el otro vehículo.
¿Ya? Necesitas esto. Entonces, mira, cuando arranco la curva de transición, este es el principio de curva. Esto se llama, acá se llama principio de tangencia. Este tramito que está acá se llama curva de transición y este tramito que está acá se llama curva de transición. Entonces, cuando tú arrancas tu curva de transición, necesitas en lo posible, cuando estás llegando a tu principio de curva, necesitas en lo posible tener una vista hacia el principio de tangencia, ¿ya? Hacia el principio de tangencia. ¿Para qué? Puede que el otro vehículo esté viniendo a excesiva velocidad, tienes que reaccionar para que, o tiene que verte para que reaccione, ¿me entiendes? Entonces, para eso se genera lo que es distancia de visibilidad, ¿ya? A ver, entonces, a partir del principio de curva, necesitas generar como unas banquetas. A ver, acá creo que tengo unas imágenes, a ver. Acá, por ejemplo. Si acá está mi vehículo y el otro viene acá, ¿qué he generado? He generado una banqueta de visibilidad. O sea, por acá sería el cerro, ¿no? Pero yo he hecho este corte que está acá. Esto tiene una altura, ¿ya? Entonces, yo he hecho acá una banqueta. ¿Para qué? A partir de acá es el principio de curva. Y acá será para mí principio de tangencia. Yo necesito en esta curva, yo necesito una visibilidad hacia este punto para poder reaccionar con el otro vehículo. Entonces, al tener esto, me da un tiempo para que pueda reaccionar a este vehículo que está acá, ¿ya? Listo, entonces, a eso se refiere con lo que es distancia de visibilidad. A esto se refiere, muchachos, ¿ya? Entonces, en planta se ve así. Tienes esto, tienes que ser tu auto. Estás en el principio de curva. Por acá viene el cerro. ¿Qué vas a hacer? Vas a generar una banqueta para que puedas ver hacia el principio de tangencia, ¿ya? Mira, este por ejemplo dice, no, en el caso 1, la zona sombreada indica el ancho máximo, o sea, esta zona sombreada indica el ancho máximo de despeje requerido para lograr la distancia de visibilidad necesaria. O sea, acá dice, en el caso 1, la zona sombreada indica el ancho máximo de despeje requerido para lograr la distancia de visibilidad necesaria. Mira, este ancho que está acá, ¿en base a qué está? Está en base al radio de la curva. O sea, de acá debe tener un radio y de acá está el mismo radio. Entonces, acá estamos en el principio de curva y a partir de acá, date cuenta, a partir de acá, el valor que se da hacia el principio de tangencia. ¿Ya? Listo. Entonces, este ancho, muchachos, tiene que ver con el radio de curvatura. ¿Ya? Este ancho que está acá
tiene que ver con el radio de curvatura. ¿Ya? Dice, a ver, otra vez más. En el caso 1, la zona sombreada indica el ancho máximo de despeje requerido para lograr la distancia de visibilidad necesaria. ¿Ya? Listo. Mira. Hablamos, por ejemplo, de banquetas de visibilidad. Banquetas de visibilidad. Si la verificación indica que no se tiene la visibilidad requerida y no es posible o económico aumentar el radio de la curva, se recurrirá al procedimiento de la figura. O sea, acá mira. Acá. Acá. Suponiendo que esto sea el principio de curva. Y acá sea el principio de tangencia. ¿Ya? Suponiendo nada más. Como tenemos esto que está acá, ¿qué pasa? Arrancas acá y tú te das cuenta que el terreno viene por acá. Por acá está bien el terreno. ¿No? ¿Y qué está haciendo acá el pata? Está haciendo que el terreno lo está escarbando un poquito más. Está escarbando un poquito más. A ver, si sacamos acá un corte, vamos a sacar acá un corte, ¿ya? Este tramo que está acá vendría a ser este punto. Y este tramo que está acá vendría a ser este punto. Y esto que está, a ver, este tramito sería la berma. Acá está la berma, acá está la berma. ¿Ya? Todo esto sería la calzada. Este tramo, a ver. Mira, este tramo es el borde exterior. Acá está, en corte. Este otro tramo es el borde interior. ¿Ya? Y este tramito que está acá, a ver. Este tramito que está acá, a ver. Supuestamente hemos hecho corte acá, ya, listo. Es el borde interior que está acá. Esta es la berma. Acá está. Acá termina la berma ya. De acá va a generar una cuneta. ¿Está bien? Y ahí mismo está el terreno. Ahí mismo está el terreno. Entonces, ¿qué te dice? Tienes que hacer un corte, pero. Tienes que hacer un corte. Acá va a ser un corte y luego todo esto va a tener que salir. Todo esto va a tener que hacer el corte. ¿Pero para qué va a tener que hacer el corte? ¿Para qué? Para que a partir de este punto que está acá a principio de curva, se pueda ver hacia el principio de tangencia. ¿Ya? Entonces, a partir de este principio de curva, tienes que ver hacia este principio de tangencia. ¿Ya? Entonces, necesitas generar un corte. Ese corte sería lo que está acá. Listo. Dice, si la verificación indica que no se tiene la visibilidad requerida y no es posible económico aumentar el radio de curva, se recurrirá al procedimiento de la figura. ¿Ya? Si tú no tienes visibilidad y tampoco no puedes aumentar el radio, entonces tienes que hacer este corte. Así de simple. Si tú no tienes la visibilidad a partir de este punto, el principio de curva, hacia este principio de tangencia, no tienes visibilidad. Segundo, no es posible aumentar este radio, no se puede aumentar el radio, entonces sí o sí tienes que hacer el corte. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nuevamente,
Acá tenemos un radio. Acá tenemos un radio. Listo. Ya. Mira. Vamos a hacer un corte, dice. Vamos a hacer un corte a esta carretera. Por eso dice acá, A. Cuando va la flechita para acá, muchachos, recuérdense en plano, o sea. Los que han llevado planitos, a ver. Cuando va esta figura acá, significa que estás mirando hacia este lado. ¿Ya? Cuando el triángulo va hacia acá, significa que estás mirando hacia este lado. ¿Ya? Entonces vas a hacer acá, te está diciendo, vas a hacer, acá tienes este corte. Y esto es el corte. Esta es la sección A. Si este sería, por ejemplo, acá, le pongo hacia este punto, le pongo hacia este punto. Entonces el corte, yo estoy mirando hacia esta dirección. Ya, el corte voy a hacer mirando hacia esta dirección. Si le pongo hacia este lado, significa que el corte lo estoy haciendo hacia esta dirección, o sea, hacia este lado. ¿Ya? Entonces va a depender de este triangulito que está acá. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, mira. Vamos a empezar acá. Para que no te pierdas. Mira, este tramo es este punto. ¿Ya? A ver, no sé si me estoy equivocando. Es muy chiquito el dibujo, pero a ver. A ver acá. Allá. Esto que está acá, mira. Esto que está acá adentro es esto. Esto que está acá viene a ser la verba. ¿Ya? La verba. Luego, este tramo que está acá vendría a ser esto. Y este tramito que está acá vendría a ser donde termina la verba. ¿Ya? A partir de acá me está diciendo que está generando una cuneta. Yo supongo que la cuneta será, supongo, no se ve bien el gráfico, yo supongo que la cuneta será este. Supongo nomás, pero bueno, ya. Entonces, a partir de acá, no tengo lo que es visibilidad a partir del principio de curva. No tengo lo que es visibilidad hacia el principio de tangencia. ¿Ya? No tengo lo que es visibilidad. Como no tengo lo que es visibilidad, entonces el terreno normalmente estaba así. ¿Qué me dice? Si no puedes aumentar el radio de esta curva, y no puedes observar de este punto a este punto, entonces tienes que generar este corte. ¿Ya? Entonces, este es el corte, muchachos. Se tiene que generar ese corte, ¿ya? Entonces, siempre es necesario una distancia de visibilidad. ¿Me entiendes? Listo. A ver, como un repaso. Como un repaso, muchachos. Tenemos este corte. Esta es la carretera. ¿Ya? Listo. Tenemos, por la flechita, tenemos que el corte se va a ver hacia este punto. ¿Ya? Hacia este punto. ¿Qué más? Este tramo que está acá viene a ser este tramo que está acá. Y esto que está acá supongo que tendrá que ser la verba, ¿no? Este tramito es la verba. Este es
todo esto que está acá es la calzada, ¿ya? Hasta este tramo. Este punto supongo que será este punto. Y este que está acá supongo que será este punto. Entonces, normalmente el terreno subía así, ¿no? Subía así, bueno, si puedes. Entonces, como no tienes o sea, no tienes una distancia de visibilidad del principio de curva al principio de tangencia, entonces vas a generar un corte, ¿ya? Vas a generar un corte. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no puede hacer todo el corte, ¿no? Entonces, tendrás que hacer un corte a una determinada altura y luego avanzar. Entonces, acá mira, necesitas esta altura. Mira, a ver, ahora voy a dibujar por acá ya. Suponiendo así, suponiendo un carrito, suponiendo, ¿no? Ya, suponiendo por acá, ya listo. Entonces, mira, esa altura más o menos consideran 1,20. O sea, ¿a qué altura está el conductor más o menos? ¿Ya? Listo. Entonces, esta banqueta no lo vas a poner a 1,80, ¿no? Si lo pones a 1,80, el pata no lo va a poder ver. Entonces, deberás ponerlo a este valor o menor a este valor. A ver, mira, será 0,65 metros para visibilidad de parada y 1,22 metros para visibilidad de paso. Listo. A ver. Este tramo, esta altura, mayormente lo consideran a 0,65. ¿Por qué? Porque el vehículo pequeño, ya les he dicho, la distancia de visibilidad del conductor está a 1,20. ¿Ya? Si tú lo consideras mayor a 1,20, puede que no funcione tu banqueta. ¿Por qué? Porque ahí ahora vienen carros más bajitos y no va a poder ver al otro conductor si está por acá. ¿Ya? Entonces, de preferencia, manejen este valor, 0,65 para esta altura de banqueta. Entonces, a ver, mira, dice, distancias mínimas a obstáculos fijos. Por ejemplo, obstáculos aislados debe ser 1,50 m y pilares, postes deben estar más o menos a 60 centímetros. A ver, por acá, por ejemplo. Mira, acá termina la carretera. La distancia mínima al poste debe ser 0,60. ¿Ya? Entonces, eso hay que buscar, muchachos. Debe haber una distancia mínima al esto. A ver. Por ejemplo, cuando tengo muros, muro de contención, así como en este caso, por ejemplo, tengo acá, este se llama muro de contención, ¿no? Entonces, de este punto a este punto debe haber un espacio mínimo. ¿Cuánto es el espacio mínimo? Está acá. 0,30. Entonces, de acá a acá debe haber 0,30. ¿Ya? El proceso o la forma de construcción de un muro, creo que les hice ver algunas imágenes, no me acuerdo bien. En este caso de contención, todo este tramo
esta parte que está acá tienes que hacer tu compactación. ¿Ya? Ya creo que ahora sí se ve esa imagen. Su compactación y todas esas cosas. Cada 20 centímetros. ¿Ya? Para poder acoplar este muro. Mira, muchachos. Hay muros. Hay diferentes tipos de muros. Por ejemplo, este muro que está acá es un muro de contención. ¿Me entiendes? Es un muro de contención. Que está formado con concreto y acero. Es un muro de contención que está formado con concreto y acero ahí por acá. ¿Ya? Pero hay otro que es muro de gravedad. O sea, el muro de contención, ¿hasta cuántos va? Va más o menos de 3 metros. A ver, acá. De 3 metros a 7 metros. Ahora, cuando tienes ya 8 metros, 9 metros, ya son muros en contrafuerte, ¿no? Entonces tienes que aplicar muros en contrafuerte. Ahora, en este caso, por ejemplo, más o menos a esta altura debe ser más o menos unos 4 metros, ¿no? Tranquilamente estás en un muro de contención. En este caso le faltan sus talones, ¿no? Sus talones acá. Anterior y posterior. ¿Ya? Listo. A ver. Ahora, también en carreteras van a usar lo que es muro de gravedad. O sea, solamente, por ejemplo, esto está con piedra y concreto. Nada más, acá entra puro piedra y concreto. Pero esto, ¿hasta qué altura te funciona? Más o menos te va a funcionar de 0 a 3, ¿ya? De 0 a 3 metros más o menos te funciona un muro de gravedad. Entonces, de acuerdo a esto ya le vas poniendo ya los valores acá. ¿Está bien? Listo. Entonces, bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, te está diciendo distancias mínimas a obstáculos fijos. ¿Ya? Entonces, cuando tengas, por ejemplo, te estoy diciendo, postes, la distancia mínima debe ser de este tramo a este tramo. Cuando tengas postes de este tramo a este tramo, debe ser 0.60. ¿Ya? 0.60. Y de este tramo, por ejemplo, de este tramo, cuando tenga, por ejemplo, muros, muros de contención, muros de ladrillo, no sé, debo tener más o menos debo tener a 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, cuando tengo esto, de este tramo a este tramo, vamos a debe haber mínimo, de la base acá, debe haber mínimo 0.30. Este poste entonces debe estar mínimo a 0.60. ¿Ya? Entonces, muchachos, siempre trabajen con estas distancias mínimas. ¿Está bien? Ahora, lo que les hablaba antes, ¿no? ¿Cuándo vas a usar, por ejemplo, un muro de gravedad? El muro de gravedad es siempre, más adelante les hablaré a detalle, pero el muro de gravedad siempre es necesario en lo que es carretera, siempre, siempre. Muro de gravedad, por ejemplo, usamos cuando tenemos alturas de 0 a 3 metros más o menos, ¿ya? Que es el muro de gravedad, por ejemplo, está hecho de concreto y piedras. Concreto y piedras, ¿ya? Entonces, ese es el muro de gravedad. Ahora, el muro de contención, muchachos, cuando ya tienes alturas de 3 a 7 metros, ¿ya? Ahí vas a usar un muro de contención. Como en este caso, por ejemplo, falta sus talones, ¿no? Entonces, ahora hay otro que es cuando tienes ya, por ejemplo, una altura de 10 metros. O sea, el muro de contención, o sea, los muros se ponen de acuerdo a la altura, muchachos. De acuerdo a esta altura se pone. ¿Ya? De gravedad desde 0 a 3 metros,
de contención es de 3 a 7 metros, y si tienes, por ejemplo, alturas de 10 metros, ya puedes poner un muro en contrafuerte, que es diferente. ¿Ya? Para que tengan una idea más o menos de cómo se desarrolla esto. Hasta ahí, muchachos, ¿me entendieron? Charón, la muchacha. Ya. A ver. Vamos a hablar, muchachos, de lo que es un poco de lo que es AutoCAD Civil 3D. ¿Ya? Mira. El Civil 3D o el AutoCAD Civil 3D es un potente software para computadora que sirve para el cálculo y diseño de infraestructuras diversas. Con el Civil 3D, muchachos, pueden hacer lo que son canales, lo que son tuberías, acueductos, topografía, terrenos, básicamente para todas las obras, que es casi para todas las obras que es de ingeniería, ¿no? Entonces, para que ustedes instalen este programa, de preferencia, muchachos, de preferencia, no necesariamente, pero de preferencia tengan una i7, ¿ya? Con una tarjeta de video de 2 gigas, 4 gigas, ¿ya? Es que esto de acá mayormente se desarrolla más cuando es con tarjeta de video, porque bastante gráfico van a usar. Para generar todo este render, toda esta imagen de esta carretera, necesita que tu computadora o tu laptop, no sé, tenga buena tarjeta de video, muchachos. ¿Ya? Tenga muy buena tarjeta de video para que pueda desarrollar estos de acá, porque mayormente son los que consumen más gráfico. ¿Ya? Entonces, este software les va a ayudar bastante en lo que es el desarrollo, de sus trabajos. ¿Ya? Entonces, vamos a dar más o menos cómo se ingresan los datos, cómo se pone algunos detalles. Más o menos, nomás unas cositas le voy a estar dando. Mira, cuando hablamos de lo que son Civil 3D, primero vamos a hablar de puntos. Estos puntos, ¿de dónde lo obtenemos? Del trabajo de campo, de la estación total, del trabajo de campo que tú has hecho. Esos datos, la estación total lo va a almacenar y te lo va a dar así, ¿no? Tú lo vas a ordenar y lo vas a llevar al Civil 3D. Así te va a salir en el Civil 3D, así los puntitos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es el Civil 3D? Más o menos. ¿Qué cosa es el Civil 3D? El Civil 3D lo va a triangular. Lo va a triangular. Y te va a dar lo que son las curvas de nivel. Entonces, en estas curvas de nivel, puedes hacer el trabajo que tú quieras. Puedes hacer, por ejemplo, tu carretera. Puedes empezar a hacer tu trazo así. Así, no sé, ¿no? Así, no sé. Vas a empezar a hacer tu trazo ya. Acá vas a ponerle su radio y vas a generarle su trazo acá. Entonces, en Civil 3D, muchachos, el trabajo es secuencial. No vayan a pensar primero voy a hacer mi superficie, lo que está acá. Esto se llama superficie. Primero voy a hacer esto y luego voy a crear los puntos. No se puede hacer eso. Es secuencial el trabajo. O sea, primero sí o sí tienes que crear los puntos. Después de crear los puntos, vas a crear la superficie. Y después de la superficie, vas a crear a esto que está acá se llama alineamiento. Ya, a esto se llama, mira, ya tiene la superficie. Ya. Acá está la superficie. Una vez que tiene la superficie, va a crear el alineamiento. ¿Ya? Después de crear el alineamiento, va a crear el perfil. O sea, cómo está el terreno en perfil, ¿no? Cómo está, por ejemplo, por acá. Este es tu terreno, por ejemplo, el verde. Voy a trazar una longitud acá, otro tal vez acá,
otro tal vez acá, ¿no? Y esto que está acá será el corte que voy a hacer en el terreno. Este de acá será el corte que voy a hacer en el terreno. Entonces, todo esto, muchachos, es secuencial. No se trabaja, o sea, no puedes hacer primero el perfil y luego hacer ya recién los puntos. No, todo es secuencial. Nada, todo es secuencial. Es un solo procedimiento casi para hacer, para realizar el trabajo. ¿Ya? Entonces, muchachos, mira. O sea, primero marcas acá. Haces el alineamiento. ¿Ya? Haces el alineamiento. Acá tienes las curvas de nivel. Ya has creado curvas de nivel. Ahora has trazado. Tal vez esto sea para una tubería, para una carretera, no sé yo. Entonces, como ya has trazado, luego automáticamente, o sea, te va a salir ya el perfil. ¿Ya? Te va a salir el perfil del terreno. En el perfil del terreno tú vas a trazar ahí, recién vas a trazar tu rasante. O sea, hasta dónde va a ser el corte, por ejemplo, de la carretera. ¿No? Acá, por ejemplo. A ver, quiero ver hasta dónde voy a hacer el corte. Tal vez cuando tú trazas esta curva así, vas a saber, por ejemplo, que acá voy a hacer relleno, acá voy a hacer corte. ¿Me entiendes? Vas a saber. Nuevamente traza acá, igualito, no sabrás dónde va a ser el relleno. Entonces, en esta curva vertical, vas a trazarle un radio, ¿ya? Esta que está acá, que está arriba, ¿qué cosa era? Curva convexa, y la que estaba acá abajo, la que se formaba acá abajo era curva cóncava, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que estábamos hablando. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, suponte que el verde es tu terreno, y ahí vas a hacer el corte. Entonces, esto que está acá afuera será corte, y lo que está acá adentro será relleno, ¿no? Entonces al hacer tu rasante, vas a saber que de esta rasante, si es por ejemplo asfalto, 20 centímetros superior, estará la subbase, ¿no? Y 20 centímetros más arriba estará la base, y 10 centímetros arriba estará el asfalto. Entonces, esto, o sea, el trabajo en el Civil 3D, muchachos, es secuencial. Ya quiero que me entiendan, es secuencial. Para que yo haya llegado al perfil, primero tenía que hacer el alineamiento. ¿Y el alineamiento qué es? Cuando tú tienes en planta y tienes las curvas de nivel, empiezas a trazar. Por ejemplo, voy a ir por acá mi carretera, acá tengo el radio, voy a cumplir. Acá también tengo, creo que el radio, acá, listo, tengo el radio. Entonces, estoy cumpliendo, este radio sea mínimo, ¿no? Porque acá tengo tal vez una velocidad de diseño, no sé, tengo una velocidad de diseño tal vez de 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo. Como tengo esto, tendré que tener un radio mínimo de 30. ¿Ya? Tendré que tener un radio mínimo de 30. Aparte de eso, tendré que completar acá también cuánto debe ser mi radio mínimo. ¿Está bien? Por acá, ¿no? Entonces voy haciendo mi trazo y voy haciendo mi diseño, ¿ya? Todo esto estás trabajando en planta. Y lo que vas a trabajar acá, el perfil de terreno, se llama perfil, ¿ya? En este caso, por ejemplo, con esa línea, el Civil 3D, ¿qué es lo que ha hecho? Automáticamente ha sacado de ese alineamiento que tú has hecho, ha sacado cómo está yendo. ¿Cómo está yendo? ¿Cuánto de altura hay acá? Mira, te cuento. A 1500, 1600, no sé, 1700, va a estar sacando la altura, ¿no? Acá lo que tú vas a hacer es tu rasante. En el perfil
vas a hacer tu rasante. ¿Me entiendes? Vas a trazar acá por dónde va a ir la carretera, ¿no? Entonces, ¿con qué pendiente va a ir acá, por ejemplo? ¿Con qué pendiente? Si es una trocha carrozable, llegará máximo hasta 12%, suponiendo. Entonces, positivo acá, también negativo, ¿no? Menos 6% más o menos. 6%, no sé, ¿no? Entonces, en base a esto vas a hacer tu corte y tu relleno. En base a esto vas a saber, haciendo ese tipo de trazo, vas a saber más o menos cuánto de plata va a costar, porque con esto va a ser tu movimiento de tierra. ¿Ya? En base a esto vas a hacer tu movimiento de tierra, muchachón. Entonces, una vez que has hecho esto, trazas tu rasante y generas un ensamble. O sea, tal parecido a la carretera. Es un poco parecido a la carretera, ¿ya? Tu ensamble. Entonces, ese ensamble se manda, se hace en el mismo Civil 3D y lo va a trazar toditito, todo tu trabajo. Y esto, por ejemplo, ya es un ensamble. Te está diciendo acá, por ejemplo, cuánto tienes que rellenar hasta esta altura. En este caso, por ejemplo, tienes que cortar, pero no aparece. En este caso sí tengo que rellenar hasta acá para poder pasar por esa carretera con esa pendiente. ¿Ya? Entonces, más o menos de eso se trata el Civil 3D. A ver, para seguir ampliándole, muchachos, a ver, ¿qué tal? ¿Algún comentario? Mención de consulta. ¿Vamos a empezar Sí. el civil con línea gradiente o cómo vamos a ver? A ver, mira, el trabajo va a ser el siguiente, mira. Normalmente cuando yo hago las prácticas, yo les llevo al campo, hacemos primero el levantamiento ¿cómo se llama? Con el nivel, lo que es, lo que es dos prácticas con nivel, ¿ya? Y también creo que son dos prácticas con la estación total. Entonces, les enseño primero la estación total cómo toma los datos. Esos datos lo procesamos, ¿sí? Lo procesamos. Entonces, ese procedimiento de procesar los datos está acá, más o menos, ¿ya? Entonces, con, los, con lo que estamos haciendo el manual de carretera, estamos revisando cuánto debe ser la curva, cuánto tienen que ser las tangentes, el sobreancho, las verbas, todas esas cosas. Vamos a hacer, les voy a dar estos puntos para hacer el diseño de una carretera. ¿Está bien? Entonces, estos puntos que están acá, lo vas a llevar, con ustedes lo vamos a llevar al Civil 3D. ¿Ya? Vamos a llevarlo al Civil 3D y en el Civil 3D primero tienes que generar tus puntos. A eso me refiero, tienes que generar tus puntos. ¿Ya? Entonces generas tus puntos, el mismo Civil 3D lo va a triangular y te va a dar las curvas de nivel. Entonces, en estas curvas de nivel, muchachón, es lo que tú puedes trabajar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá sí puedes ya tú mismo trabajar. Puedes generar, por ejemplo, un trazo así, por ejemplo, no quiero hacer una carretera así, suponiendo en esta curva de nivel. Y como tienes esto, este alineamiento, ya te va a botar un perfil, así como este. Así como este ya te va a botar. Entonces, vas cambiando. No, está mucho corte y relleno, por ejemplo. Por acá no has trazado tu rasante. Trazado al otro lado. Nuevamente acá la parte de arriba. Entonces, tal vez hay mucho corte. Entonces, nuevamente modificas Doña Mugre. tu trazo. ¿Ya? Nuevamente modificas el trazo. Tal vez ya no quiero por acá, tal vez por acá, un poquito menos dependiente. Entonces, así vamos a trabajar más o menos, muchachos. A ver, ¿alguna consulta? A ver.
Nada, que está bien. A ver, muchachos, mira. A ver, mira. Eh, si tienen alguna consulta, muchachos, con confianza, no tengo, creo que estoy acá para ayudarles y para que puedan aprender. ¿Está bien? Yo sé que son temitas, tal vez un poco, tiene sus cositas, ¿no? Pero les he estado enseñando desde la base para que puedan tener un criterio. Por ejemplo, acá vas a trazar, por ejemplo, un alineamiento en la curva. Entonces, este radio tienes que hacer lo mínimo de acuerdo a esta velocidad de diseño, que tú le has dado una velocidad de diseño. ¿De cuánto le has dado? Suponiendo de 30, va a ser una trocha carrozable, suponiendo. Entonces, este radio debe ser mínimo 30. Ahora, acá vas a poner otra curva. Acá debe haber una tangente, ¿sí o no? Esta tangente mínima cuando era en S, para 30, creo que era 42 metros, ¿se acuerdan? 42 metros. Entonces, estos parámetros hay que cumplirlos nada más, muchachos, ¿ya? Hay que cumplirlos, de acuerdo a la velocidad de diseño que tú le vas a dar, ¿ya? Entonces, el procedimiento del Civil 3D es el siguiente. Primero, creas los puntos. O sea, estos puntos lo vas a obtener del levantamiento que tú has hecho con la estación total. Acá está la estación total. La estación total, mira, tú por ejemplo, suponiendo que mañana te va a hacer un levantamiento topográfico en, no sé, en Pinchos, no sé, algún distrito, suponiendo, ¿ya? Suponiendo nada más. Ya, suponiendo que te vas a hacer un levantamiento topográfico, suponiendo a Pinchos, no sé, ya. A un distrito o algún pueblito te vas, ¿ya? Listo. Para eso, ¿qué vas a hacer? Vas a alquilar tu equipo, ¿sí o no? Vas a alquilar tu equipo topográfico, vas a llevarte a los prismeros, vas a llevar la camioneta, tienes que llevar billete, todas esas cosas. Entonces, te has hecho el levantamiento suponiendo de esa carretera, suponiendo que has hecho 4 días. 4 días. En 4 días más o menos podías avanzar, ¿cuánto? 10 kilómetros, ¿no? 10 kilómetros de una trocha carro. O sea, más o menos de acuerdo al tipo de terreno, 10 kilómetros. Ya, listo. Ya, has terminado de hacer todo tu levantamiento topográfico, 10 kilómetros. Entonces, la estación total te va a botar puntos. Ya, puntos. Te va a empezar a botar los puntos. Esto que está acá te va a botar. Entonces, estos datos tienes que trabajarlos. ¿Me entiendes? Tienes que trabajarlos. Entonces, estos datos que están acá, vas a llevarlo al Civil 3D. Civil 3D. Vas a llevarlo ahí. ¿Ya? Vas a llevarlo al Civil 3D. En el Civil 3D vas a empezar a hacer todo tu trabajo. Vas a empezar primero, el Civil 3D es secuencial, o sea, no es... memorices esto, el Civil 3D siempre es secuencial. Primero tienes que ingresar los puntos. Estos puntitos. Después de que has ingresado los puntos, solito el Civil 3D lo va a triangular, o sea, está uniendo esta altura con esta altura, esta altura con esta altura y está generando curvas de nivel, ¿ya? Está generando curvas de nivel. Como está generando curvas de nivel, muchachos, ¿qué va a pasar? Como está generando curvas de nivel, vas a tener, sobre esta curva de nivel ya puedes hacer tu trabajo ya. ¿Ya? Tú necesitas para hacer tu trabajo curva de nivel, ¿ya? Pero la curva de nivel se crea a partir de puntos. O sea, a partir de lo que tú has traído de campo, a partir de eso vas a crear tu trabajo. Entonces, cuando ya tengas esto, pues, cuando ya tengas curva de nivel, puedes empezar a trazar tu carretera. Ya. Voy a ir por acá, voy a voltear por acá, voy a voltear así, no sé, ¿no? De acuerdo a la pendiente. Ya. Les voy a enseñar esto también ya. Entonces, acá tengo que generar una curva, acá tengo que generar otra curva, acá tengo que tener una velocidad de diseño con el que voy a arrancar. Ya, listo. Ya tienes ya, ¿no? Acá tengo que tener una tangente,
todos esos datitos, ya sabes ya. Cuando tengas esta curva, vas a tener un perfil, así como este. Te va a dar automáticamente, ya no necesitas, solamente tú lo creas, nomás ya el perfil, muchachos, ¿ya? Automáticamente vas a crear el perfil. ¿Ya? Entonces, cuando tú creas el perfil, también vas a empezar a crear la rasante, o sea, hasta dónde vas a cortar. Este rojito que está acá, este verde es tu terreno. Mira, va así el terreno. Pero la carretera no va a ir así, pero no, así como está yendo, así el verde. Va a ir una longitud nada más, directo. Entonces, este rojito te va a decir hasta dónde vas a cortar. O sea, este verdecito de acá, esto es corte. Y acá tengo que rellenar. Acá hago corte, acá hago relleno. ¿Cuánto de pendiente máxima? No sé, capaz tiene 10%. Entonces, todo eso vas a verificarlo acá. En planta y en perfil. Esto es en planta y esto es en perfil. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso, muchachos. A ver, vamos a, en vista que ya es hora, muchachos. A ver, quiero algunos comentarios. ¿Han entendido la clase, muchachos? A ver. Sigue. Estamos en algo que alguna cosa tal vez me falta, muchachos. Avísenme para poder mejorarle la explicación. ¿Está bien? Eso quiero que quede claro. O sea, no se trata tampoco de avanzar como loco, ¿no? Trata de entender lo que estamos haciendo y algunas consultas y yo los voy mejorando. O sea, le voy dando paso a paso. No, tampoco no lo voy a dar así de canto, solamente paso a paso vamos avanzando, muchachos. ¿Ya? Hemos estado avanzando con el manual. Ahora vamos a hacer con la práctica y creo que les va a quedar ya un poco mejor de lo que se puede esperar, ¿no? Entonces eso quisiera de su parte, o sea, quisiera que también, mira, lo que es Civil 3D, muchachos, en YouTube hay varios tutoriales, ¿ya? Hay varios tutoriales, vayan chequeando, vayan viendo, yo les voy a dar una carretera ya para avanzar y poco a poco para ponerle algunos valores y esas cositas, ¿ya? Pero ustedes también por su parte, ya les he dicho ya, para que usen el Civil 3D, de preferencia, cómprense una i7, de preferencia, no estoy diciendo que es obligatorio, i7, y que tenga tarjeta de video, ¿ya? Tarjeta de video de 2 gigas, 4 gigas, mayormente, este programita es como los juegos de, ¿cómo se llama? De Warcraft y esas cosas, jala bastante video, ¿ya? Entonces, eso necesita que tú tengas una tarjeta de video, 2 gigas, 4 gigas. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa sería la recomendación. Cualquier consulta, siempre me avisan y ahí le estamos dando, siempre absolviendo sus consultas, ¿ya? Ya, Inge, muchachos. Hasta luego, muchachos. Ya, profe, gracias. Ya.